Querida audiencia, reciban nuestros saludos desde Azonga Televisión. Recuerden, este es el programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que coordina en colaboración con Azonga Televisión para concienciar a la población sobre el buen uso correcto, el uso correcto del idioma español en nuestra sociedad. El tema de hoy es sobre el papel de los filólogos. Con este tema tenemos aquí en el plató como invitados a Ignacio Zizi Ateme, es filólogo. Bienvenido. Gracias. También contamos con la presencia de Miquel Lare, también filólogo. Bienvenido. Sí, gracias. Por otra parte está María Soledad Ayinguan, humanista. Bienvenida. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia de Juan Diosdado Unguere, filólogo. Bienvenido. Como les hemos dicho, el tema de hoy es sobre el papel de los filólogos. Antes de entrar en el debate, queremos saber realmente para qué sirven los estudios de la filología. Bueno, primero, la palabra filólogo es una palabra griega que está compuesta de filos, que significa amante o amigo, y logos, palabra. Entonces el filólogo es el amante de la palabra. Es aquella disciplina que habla sobre la lengua y la literatura de una cultura determinada, principalmente a través de por medios escritos. Entonces, los filólogos sirven para ser unos expertos, unos entendidos en la lengua y la cultura en la lengua y literatura, perdón, de una cultura determinada. Pero además de eso, si ya hablamos de razones prácticas, los filólogos, bueno, tienen varias salidas profesionales, no solamente somos profesores, podríamos ser también correctores lingüísticos, críticos literarios, podríamos trabajar en los medios de comunicación o en las editoriales, y hay cosas que incluso, bueno, yo creo que ni los televidentes sospechan que puede hacer un filólogo o un lingüista. Por ejemplo, podemos colaborar a que los robots, últimamente queremos que los robots hablen como los seres humanos, para ello se necesita a los lingüistas, para que expliquen cómo se habla. O incluso la misma policía a veces tiene que echar mano de los filólogos para identificar la voz, imaginemos, de un secuestrador. Así que los filólogos sirven para varias cosas, no solamente es una faceta. Sí. Basaría como para definir la filología como la ciencia que estudia la lengua. La lengua ciertamente no la hacen los filólogos, la lengua la hacen los escritores y la sociedad en general, empezando desde las diversas áreas de las artes, ¿no? Y concretamente poetas, escritores, porque hay que saber de que uno es escritor, puede ser escritor y no ser poeta. Uno puede ser poeta y no ser, bueno, el poeta ya es escritor en sí. Ahora bien, dentro de ese conjunto de creatividad de la lengua, porque hay unos que crean la lengua y los otros la analizan y la estudian. Los filólogos, la filología se encarga, que es la ciencia que estudia la lengua. Entonces la lengua es creada por los artistas, por los que generan, ¿no?, la lengua. Es un poco así como decir una mujer, un agricultor, ¿no?, que cultiva, digamos, la cebolla, por ejemplo, o el tomate, pero el tomate se va al mercado, pero el cocinero es el que sabe cómo utilizar el tomate y de qué manera. Entonces, el filólogo se encarga de analizar, de estudiar, de establecer las normas lingüísticas, cómo se debe expresar, cómo se debe utilizar por escrito. Y a nivel científico, ciertamente, el campo a nivel laboral es muy amplio. Pasa que ciertamente todavía estamos a 1000 años luz de valorar lo que es un filólogo en una sociedad. Si vamos un poco en Europa, donde se empiezan los estudios filológicos, empezaría a hablar desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo I en el tiempo de Cristo, que ciertamente ya los filósofos
e historiadores son los que empiezan a indagar sobre la palabra. Ya modernamente la filología empieza a tomar cuerpo en el siglo XIX, es decir, 20 años después, o sea, 20 siglos después. En el siglo XIX es cuando surge el término filología como ciencia. Es decir, ya hubo una época soterrada, o la que podemos llamar periodo inconsciente, ¿no?, de la filología. Pero a partir del siglo XIX es cuando se empieza a hablar de filología como ciencia. Sí, en cuanto a la cuestión del concepto filología, me acuerdo el primer año de carrera, cuando opté por filología, técnicamente no sabía lo que era, ¿no? Ponían filología hispánica. Entonces yo salí del seminario y tenía un año de discernimiento, de reflexión, si realmente quería ser cura. Entonces me fui a la universidad y opté, me gustó el nombre, ¿no?, la denominación. Y en una de las clases, hablando con el profesor Julián Viván, nos preguntó, ¿realmente sabéis por qué estáis aquí? Dijimos que no. Nos dijo, ser filólogo es porque vais a ser maestros, vais a ser profesores de instituto, de universidad. Seréis aquellas personas que se encargaron un poco de velar por la lengua, estudiar la lengua, analizar qué ha pasado con una determinada lengua. De hecho, en la definición de Miquel, cuando habló de palabra, pues nosotros tenemos lo que es la palabra oral y la palabra escrita. Entonces, la filología un poco es esta disciplina que se encarga de estudiar, de ver qué es lo que ha pasado o pasa tanto con la palabra escrita como con la palabra oral. De hecho, los filólogos somos los que nos encargamos de estudiar los textos antiguos, ¿no?, de traducirlos, de interpretarlos. Es un poco la tarea que, entre las otras muchas actividades que podemos hacer, pero esta es la principal, ¿no? Analizar la evolución de la lengua. Y uno de los objetivos de este programa es que las instituciones culturales como la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española están preocupadas por la pérdida radical del uso correcto del idioma español en nuestra sociedad. ¿Qué se puede hacer al respecto para recuperar la buena dicción del español en nuestra sociedad? Yo creo que se debería de empezar desde el principio, porque siempre se ha dicho que la educación empieza desde la cuna. Pienso que los niños han de aprender desde casa el uso correcto del español, hablar bien. Entonces, una vez que pasan a la guardería o a la enseñanza primaria, un niño con buena base, que habla bien español, escucha lo que está leyendo y lo comprende, creo que ese niño va a ir bien en la primaria, en la secundaria, hasta en la universidad. Pero si es un niño que no ha aprendido bien la lengua desde la cuna, desde su casa, va a un centro donde los propios profesores tampoco hablan correctamente el español, ese niño lo va a aprender mal, lo va a hablar mal, y entonces eso es uno de los motivos por los que la lengua se está perdiendo. Y realmente estamos hablando bastante mal el español en Guinea. Entonces yo creo que lo que deberíamos de hacer es recuperar, o sea, esforzarnos, empeñarnos para que los niños desde pequeños aprendan a hablar bien. De todas maneras, Olga, yo creo que la introducción del español en preescolar fue un gran acierto para que mejorase ya desde muy temprana edad el conocimiento del idioma, ¿no? Quiero decir que el guineano no aprende el español, el guineano ya desde muy pequeño habla español, ¿no? Quiero decir, no le enseñamos al guineano el español como le enseñamos al camerunés o al gabonés, sino que el guineano cuando es bien pequeño ya aprende la lengua española. Pero sí es verdad que lo que tenemos que hacer es formar a estos profesores, es fundamental. Creo que la labor que está haciendo, por ejemplo, Prodeje en este sentido es necesaria. Ahora que va a haber también un reclutamiento de formadores de español, creo que esto es importante, formar a esos profesores que a su vez tienen que formar a los más pequeños, ¿no? Sí, sí.
Sí, el mundo funciona con referentes, ¿no? Cuando éramos pequeños, las carreras, las especialidades más visibles eran derecho, médico. Hace falta, ¿cuál es el referente del joven guineano? El intelectual es un referente. Muchas veces no suele ser el referente. Muchas veces ahora los chicos dicen, yo quiero ser como aquel académico, ¿no? Los referentes muchas veces ahora es la cuestión económica, ¿no? Querer tener dinero sin necesidad de tener formación. Entonces, por lo mucho que a estos niños les enseñemos, si los padres no dicen a los chicos, mira, apostar por la cuestión intelectual, intenta ser como aquel que está hablando, claro, el que habla bien, ¿no? A partir de ahí van a apostar por la formación y van a aprender el español, ¿no? Yo creo que los filólogos, todos los intelectuales, se tiene que crear esta cultura de poner al intelectual como el referente. Todas las demás cuestiones yo creo que fácilmente se podrán resolver. Sí, quiero basar justamente en eso que dice el compañero sobre el referente. Entonces, aquí estamos hablando del español o del castellano, hablando del buen uso del lenguaje, porque ciertamente cualquiera o todo el mundo puede expresarse, pero lo que interesa es ver cómo se expresa, cómo se comunica. Realmente se expresa bien, se comunica bien. Es que muchas veces la cuestión ya no es esencialmente de los niños. Yo creo que debemos empezar incluso con los padres mismos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ciertamente entiende muchas cosas todo al revés. Porque un padre que no tiene interés en algo no puede inculcar ese valor, un valor que no tiene el padre, si el padre no tiene valores, porque la cultura es un valor, y dentro de la cultura la lengua es el primer elemento cultural identificativo de toda persona. Es decir, con solo hablar, si voy a Camerún, me escuchan hablar español, sabrán de que este hombre es un guineano, que viene de Guinea Ecuatorial. Si voy, yo qué sé, por ejemplo, a Sudáfrica, si hablo en Fang, el surafricano sabrá de que se debe ser de África Central. Ciertamente nos descuidamos del lenguaje. ¿Por qué? Porque como no nos duele, porque hay enfermedades que padecemos y como no duele, parece que no estamos enfermos. Pero hay muchos enfermos que estamos psicológicamente, lingüísticamente, en cuanto a todo lo que es la ciencia espiritual, que no valoramos para nada. ¿Por qué? Porque no nos aporta lo físico. Y muchos no creen en lo que no es físico, porque si no es material, lo que decía el compañero referente. Hoy en día tenemos un gran problema en el aula. ¿Por qué? Porque está en la universidad, ves que hay estudiantes finalistas, cuarto año de carrera, y todavía está como un bachiller, que incluso que deja mucho que desear. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen capacidad en la comunicación, en la expresión. Le dices leer un párrafo, es incapaz de interpretarte lo que ha leído y confunde todo. Y digo que incluso el problema de la comunicación crea muchos problemas en la sociedad. Porque como ya lo dijo un intelectual africano, ciertamente las palabras causan guerra, las palabras tienen poder. La palabra, como dijo el intelectual africano Kenneth David Kaunda, que ciertamente Zambia luchó contra su metrópoli con las palabras, no con las armas de guerra. Entonces, si nos cuidamos del lenguaje, ciertamente nos causamos mucho desastre en nuestra sociedad, desde la base de la sociedad, que es el matrimonio, porque el hombre habla a la mujer y la mujer, a lo mejor en todo lo que ha dicho el hombre, solo va a sacar una palabra, la que le ha parecido bien, la negativa, la que le interesa. Entonces, no ha escuchado todo lo otro. De manera que el mal uso del lenguaje, si no nos
interesa, pero como dice nuestro presidente, Su Excelencia Obiang Guemán Basogo, que dice, más vale un pueblo culto que rico. Entonces, partiendo de esa premisa, ciertamente se debe valorar y destinar medios financieros para que ciertamente la lengua, como elemento primordial de la sociedad, la que utilizamos todos los días, todas las horas, todos los minutos, en casa, en el trabajo, con los niños, con todo el mundo, sea un elemento referente y valorado. Sí, Sí, Miquel. quisiera decir, bueno, me ha parecido muy interesante tu intervención y lo que has dicho del referente y el papel del intelectual. Hombre, yo creo que quizás el intelectual todavía en la sociedad guineana no está bien valorado, pero determinados escritores tienen mucho gancho con la gente joven. Estoy pensando en Juan Tomás Savera Laurel o en Maximiliano Nkogo. Yo creo que ellos sí son referentes para determinada juventud, ¿no? No para toda. Sí, pero Miquel, es que antes un niño decía, yo quiero ser como mi maestro. A lo mejor el maestro era el referente de este niño. Iba bien vestido, hablaba bien, era un intelectual. Pero ahora la sociedad ha cambiado, ahora valoran más lo que ha dicho el joven, lo que es material. Ahora, hoy, un niño es difícil escuchar que diga que quiero ser maestro. Y yo hablo del niño porque ese niño, si aprende bien, es el que va a ser la persona de mañana, que va a valorar, porque si el mayor, el padre, la madre hablan mal, ¿qué es lo que van a enseñar al niño? Entonces, lo que debemos hacer es, lo que decís, pues, empeñarnos en que los niños valoren, la sociedad valore. Si la persona tiene cultura, aunque no tenga dinero, se le debe valorar, se le debe respetar, porque muchas veces el dinero no lo es todo. Entonces esa es la cultura que debemos implementar también. Es que quiero entender el referente, ¿no, Miquel, en lo que decía el compañero, ¿no? El referente social que hoy en día tienen los chicos en la cabeza. Ciertamente el referente ya no es lo que decía aquella persona que yo recuerdo también siendo joven, quiero ser como tal. Sí, tenía referentes, que quiero ser como tal. Esa persona que se expresa bien, esa persona que se posiciona bien, pero hoy en día ya no es. Los modelos de hoy, el referente de hoy es el que más tiene dinero. ¿Cómo se llaman? El Grand Frère, ¿cómo se llaman? El Faroté, y todos los que llevan lo material. Sí. Ya no es ver espiritualmente, socialmente, quién es digno, intelectualmente quién es. Entonces, ese es el referente. El aspecto matrimonial, los matrimonios ahora se casan y se rompen mañana. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gusta la pareja de Sergio Besotomo, están juntos en todas partes. O sea que todos los proyectos lo hacen juntos y digo, joder, a ver si llego. A ver si tienes suerte. Pues nada, recuperando esta figura referente, ¿qué se puede esperar de los filólogos en una sociedad como la nuestra y qué pueden hacer para mejorarla? Yo creo que se puede esperar mucho, ¿no?, de los filólogos en Guinea Ecuatorial. De los filólogos hispánicos se puede esperar que contribuyan a mejorar la calidad del español, ya sea en el ámbito educativo, ayudando en programas de lengua española, formando a profesores, pueden asesorar a los medios de comunicación, pueden estar como correctores lingüísticos o de estilo, incluso en las editoriales, si las hubiera. Bueno, y los filólogos, digamos, que trabajan con las lenguas vernáculas o nativas tienen muchísimo trabajo por hacer. Es decir, todavía yo creo que la única lengua bien estudiada en Guinea Ecuatorial, la única lengua vernácula es el Fan, gracias a los estudios de Julián Vivanoye, son los estudios competentes, pero en las demás lenguas vernáculas yo echo de menos buenas gramáticas, se tiene que fijar la ortografía de esas lenguas y bueno, pues entonces en ese sentido hay un campo grandísimo, ¿no? Sí. Ciertamente la pregunta es muy necesaria, muy importante, porque ciertamente en nuestra sociedad observo que hay sectores que están como olvidados. Digo eso porque hay, como digo, sectores, por ejemplo, la agricultura. Alguien diría que un agricultor, ¿para qué nos sirve? Ciertamente, recuerdo desde los años 80,
en Malabo ya existía una escuela de capacitación agraria. Sí. Hoy en día creo que es una facultad ya en la universidad. Aquí en Bata hay una escuela también de capacitación agraria. Entonces, imagina, desde los años 80 hasta hoy se están graduando a agricultores. Pero esos agricultores, ¿dónde producen? ¿Por qué seguimos importando productos de Camerún? Entonces, hoy en día ciertamente valoramos, y yo particularmente valoro en alto, el asomo, ¿no? El atisbo de interés que ha tomado el gobierno en pensar crear una academia lingüística de Guinea Ecuatorial. Ciertamente, la academia puede funcionar políticamente por los que lo representan, pero en la base tienen que estar los filólogos. Ahora, a la manera práctica, ¿qué es lo que podemos aportar? Yo creo que mucho. Primero, si la lengua, como hemos empezado, no se maneja bien, no se enseña desde un principio, los niños están abocados al fracaso. Porque cualquier ciencia, matemáticas, un ingeniero, arquitecto, médico, deben aprender bien primero la lengua. Sí. Entonces, el filólogo una de nuestras funciones es enseñar a los maestros, para que aprendan bien, enseñen bien a los niños, formar a los maestros. Ya lo ha dicho Miquel en todo lo que ha citado, que podemos colaborar. Ciertamente yo recuerdo cuando terminé mis estudios en España, volviendo a Guinea, ciertamente la primera opción en la cabeza tradicionalmente es tener uno que tiene que formar parte del aula, ¿no? A enseñar. Sí. Pero no es así. El filólogo es el que forma al administrativo, porque el filólogo es el que sabe elaborar los documentos técnicos a nivel administrativo. Pero aquí, ciertamente, yo hace poco tuve un caso, ¿no? Un amigo mío que es ministro X, hablo con él, chico, mira, necesito un sostén más, porque con solo las clases realmente no da. Entonces, parece que el puesto que me propuso era de administrativo. Y lo sorprendente es que después de 2 meses después, su adjunto aquí, no sé cuánto, me dice que no, es que él dice que necesita un administrativo propiamente dicho. Joder. Es que, ves que a la gente todavía le falta la valoración, el conocimiento de lo que es un filólogo. O lo que él ha estudiado. O que él ha estudiado, ciertamente, porque muchos creen que la filología, la carrera de la filología es ir a estudiar el análisis de las oraciones gramaticales, la morfología. Sí. No, realmente ya no es eso. Esto va más allá. Sí, los filólogos somos unos desconocidos, ¿no? La sociedad no sabe quiénes somos. Si hacemos un estudio, si vamos a los institutos donde están los chicos de segundo de bachillerato, le preguntas por las carreras que conoce, ninguno te va a hablar de filología. No. Porque estamos en la sombra, los filólogos estamos en la sombra. Por lo tanto, tenemos que salir en la sombra para que la población nos conozca, sepa cuál es el trabajo que... A partir de ahí, por ejemplo, siguiendo los programas, en algún momento los informativos, el Ministerio de Cultura va borrando rótulos, ¿no? En esta comisión de borrar rótulos no está, y corregir no está ningún filólogo. Posiblemente no, porque, claro, nosotros siempre estamos ahí en la sombra, y justo lo que decía Ignacio, parece que nuestra tarea es estar en las aulas, ¿no? Tenemos mucho trabajo, podemos aportar mucho. De hecho, en la academia están filólogos ilustres, ¿no? Nosotros podemos aportar en todos los dominios, el filólogo puede trabajar en cualquier departamento, con tal de que se maneja una lengua. Nosotros tenemos sitio. Pues sobre el caso que nos ocupa, el uso correcto del idioma español en nuestra sociedad, nuestro equipo de este programa ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre el tema, y estas han sido las respuestas. Yo creo que el castellano tenía
estaba muy bien cimentado, sobre todo allí donde llegaron los primeros misioneros. Toda la parte de Cogo, los Elovéis, se hablaba muy bien. Corisco, se hablaba perfecto en castellano. La parte de Envini. Peligrar, no tanto. Lo único que para mí, desde mi punto de vista, fue como si dijéramos momentos cruciales de la historia nuestra, de Guinea, que se vivieron, pero que eran momentos, no fue muy prolongados, ¿no? Molestaban los nombres cristianos o los nombres simplemente en español. Te obligaban a cambiar todas las partidas, por ejemplo, de bautismo, del español al fan, o te obligaban empezaban a obligar a hablar en fan, que mucha gente ni lo sabía. Ha sido posterior cuando se empezó a escribir un poquito más y hablar mejor el fan. Se hablaba muy bien, metido en la parte del bosque, en la parte interior de los poblados. Pero aún así, los maestros fan, los maestros guineanos de la época de la independencia, de la autonomía, tenían un castellano perfecto. Escribían perfectamente los rasgos de la lengua castellana. Los niños venían con una letra preciosa por los maestros. Era difícil que se perdiera en aquellos momentos. Quizás ahora no tanto porque se va a perder, sino porque está muy entremezclada de otras cosas. Que se vaya hablando peor, sobre todo en las generaciones más recientes, ¿eh? Porque es verdad que en el primer momento, claro, yo vine muy reciente de la independencia, yo llegué por los 70, y se hablaba muy bien el castellano, no tenías mucho problema, ¿no? Incluso se traducía, los misioneros se traducían mucho, las catequesis, se traducía todo. Pero ya empezamos a traducir, por respeto, la lengua fan. Yo hablo de los fan porque yo es donde más he estado. El fan en Tumu, sobre todo. Pero yo creo que ha sido más en los últimos 10 años o 15 años nuestros, de nuestro momento. El joven empieza a no respetar normas y sí, hoy día vamos a los ministerios. Yo voy mucho por el ministerio, por mi trabajo de prácticas de la Escuela de la Mujer, porque tenemos una escuela de formación, y ves que hablan todos fan, mezclando, donde se habla más, chapurrean el francés con el castellano, se chapurrea mucho el francés. Y ahora, pues, a veces sale alguna palabra portuguesa, pero que no saben lo que dicen, yo creo, muchas veces. Se ríen ellos mismos. Yo creo que el peligro hay que cuidar más que nada a que de las escuelas se siga escribiendo, se siga leyendo, se siga trabajando el castellano. Que la gente joven, en paralelo, vayan aprendiendo el castellano y por qué no el fan. ¿Y por qué no el fan? El fan es bien que lo sepan, pero sin desvalorizar una ni desvalorizar la otra, se unifican y se ayudan. Se ayudan mucho. Yo creo que es una riqueza, un castellano, que hay muchos millones de parlantes por el mundo. Entonces, podemos entrar en relación con Cuba, con Latinoamérica en general, pero los cubanos aquí son bienvenidos. Y bueno, desde ahí yo creo que la escuela tiene que esforzarse en que el niño aprenda castellano. Que habrá un momento en que el niño no va a saber escribir y redactar bien a mano. Manuscritos se van a dar con muchas deficiencias. Entonces, la influencia del ordenador. El ordenador tiene una cosa buena, que te corrige.
Pero ahora con los WhatsApp y eso ya no te corrigen. Con los mensajes ya no corriges. Entonces puedes cometer ahí, empezando por la acentuación, acentuar la coma, el saber redactar bien, te lo corrige un poquito el ordenador. Ojalá y no se pierdan del todo. Pero esto ha sido, yo no sé si para bien o para mal, pero dentro de la lengua española creo que también lo están sufriendo en España y lo estamos sufriendo en Latinoamérica, y Guinea pues igual. Es hija de su madre, hija de su historia, de su momento. Volver yo creo que no es bueno. Hay que avanzar. Pero eso sí, tomar conciencia y aprender bien esa lengua que queremos transmitir. Por eso a mí me parece que todo lo que se invierta en la formación de maestros, en la formación académica, es bueno. Es bueno. Volver no es bueno. Fueron aquellos momentos, muy bien. Y ya os digo, la letra manuscrita del profesor de Cogo era preciosa. Con esa yo aprendí un poquito fan y castellano. No hablo fan, porque puedo cometer muchos errores, porque no canto bien. Y el fan es de tonos. La sociedad o en toda la sociedad. Al igual que existen asociaciones de periodistas, colegios de abogados, ¿por qué no existe en Guinea Ecuatorial una asociación de filólogos? ¿Qué se puede esperar por una asociación de filólogos? Bueno, yo reconozco que cuando el decano de mi facultad me planteó este tema, a mí me sorprendió un poco. Pero después me puse a investigar en internet, me puse a mirar en la red, y es que está lleno de asociaciones de filólogos en todo el mundo, ¿no? El asociacionismo me parece algo muy interesante, pero bueno, en este caso yo, siendo extranjero, prefiero que mis homólogos guineanos den el primer paso, ¿no? Ok. Es interesante ciertamente la cuestión, ¿no? ¿Por qué no hay asociación de filólogos en Guinea Ecuatorial? Estamos hablando de que la rama de la filología, los estudios filológicos o los que somos filólogos, estamos siendo desapercibidos, ciertamente minimizados en la sociedad, desde los estratos oficiales hasta lo más ínfimo de la sociedad. Ciertamente donde no hay interés sobre algo, ciertamente no puede haber asociaciones u organización al respecto. El mercado funciona según la demanda. Si en nuestra sociedad nunca ha habido, digamos, una estima, una valoración sobre el aspecto filológico, es decir, quiénes están especializados, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden aportar, es decir, como estamos hablando, desde la radio, televisión, desde el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, en la presidencia, en cualquier departamento, ver que, pues, por ejemplo, GETESA, las telecomunicaciones, puedan interesar por los filólogos. En el momento que ciertamente no ha habido interés, es decir, es más, la asociación persigue unos objetivos, ver que si hago esto, persigo tal, pero ¿para quiénes? Porque si creas una asociación es destinarlo a alguien. En el momento que ese alguien que está ahí a tu lado o delante tuyo no le interesa, no le importa ni le vincula, ciertamente uno se queda con los brazos cruzados. Ahora, cuando empieza a surgir interés, ciertamente los que estamos, digamos, llamados en ese campo, por eso doy gracias a ese programa y gracias a las iniciativas de nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el padre Fernando, que ciertamente es una persona polifacética, ha tenido interés de, digo yo, desempolvar, ¿no?, ese aspecto como estamos aquí para que podamos hablar de filólogos y de filología y empezar a pensar en crear una asociación. En Europa, como digo, las asociaciones, institutos que empiezan a hablar de la filología, es decir, empezaron a trabajar sobre lo que es la lingüística, porque las asociaciones ciertamente han funcionado en Europa, digo yo en Europa, porque en África, bueno, Guinea quizás está en lo más
está más retrasado en ese aspecto, ¿no? Porque no tenemos ningún instituto, ninguna asociación. Puedo decir, ayer se creó la Academia de la Lengua, pero que hace falta, porque a través de la asociación se conciencia a la población, a la sociedad, se crearán revistas de publicación periódica. La Academia, en ese caso, debe apoyar, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación debe involucrarse, porque si no hay financiación, realmente no hay nada que puede funcionar, porque hoy en día todo funciona con el dinero. No podemos hacer nada, ciertamente. Somos humanistas, somos artistas, pero también necesitamos comer. Pero Ignacio, Gracias. un momento, por favor. Sí. Yo creo que para que la gente se interese o muestre interés, deberían de conocer antes cuál es la tarea del filólogo. Entonces, para que yo dé interés o yo quiera mostrar de que yo tengo que conocer eso, entonces la tarea de ustedes, en principio, es daros a conocer, explicar a la población cuál es la tarea del filólogo, qué es lo que hace el filólogo. Ya a partir de ahí, yo creo que la gente empezará a tener interés. El hecho de que los jóvenes, por ejemplo, quiero estudiar Derecho porque conocen lo que hace el que ha estudiado Derecho. Ven a los abogados, ven sus tareas, ven lo que hacen. Pero como el filólogo solo se le relaciona con dar las clases de lengua y literatura, no conocíamos. A ser condenado. Sí, entonces, cuando os deis a conocer y que la gente sepa realmente todo lo que podéis hacer, a partir de ahí yo creo que la población va a reaccionar. Sí, el mundo funciona en bloques. Esta cuestión de asociación es interesante. Conozco una asociación de sociólogos en Malabo, ¿no? Hay un grupo de sociólogos que ya tiene la estructura, ya está. Luego también unos estudiantes de la Facultad de Humanidades acaban de formar una asociación sobre el tema de patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, es una oportunidad. Yo creo que, espero que después de aquí podamos sentarnos y ver cómo poder formar una asociación. Ignacio, que ha hablado de dinero, incluso el gobierno ahora está gritando en esta cuestión de formación de gremios, porque si no, no va a haber dinero. Porque a mí, como individualmente, será difícil que apoyen mi proyecto, pero si el proyecto lo presentamos en equipo, con una estructura sólida, suele ser fácil de apoyar económicamente, con material, con asesoramiento. Yo creo que es interesante que los filólogos formemos asociación, y esto, como dice la compañera, va a permitir que podamos darnos a conocer, porque tendremos actividades, proyectos. Hombre, yo creo que la sociedad sí conoce, no sé si la labor del filólogo, pero sí la labor del profesor de lengua y literatura. Yo lo enmarco dentro de algo más amplio, que es el desprestigio de las humanidades y de las letras en general. Y este aspecto crematístico, esto de considerar poco rentable estas disciplinas, hace que a muchos jóvenes les disuada el elegir estas carreras, ¿no? Sí, y por otra parte, en las instituciones lingüísticas y públicas tienen correctores de estilo, consultores lingüísticos que deben ser filólogos. ¿Alguna vez habéis recibido una invitación de una institución pública para asesorarles? Vale, yo, sí. El Ministerio de Información, ¿no? En varias ocasiones me han invitado a corregir, ¿no? Los textos que hacen las centralías, ¿no? Por ejemplo, a veces en la televisión Bata, me acerco a corregir. O sea que hay algunas instituciones que sí, pero el proceso es muy yo pero bueno. La valoración. Sí, vale, y la pregunta sigue, ¿a quiénes tenéis que asesorar? Yo creo que... Hombre, los grandes periódicos tienen siempre filólogos como correctores. De estilo. De estilo. E incluso editan manuales de estilo. Por ejemplo, en España el diario El País o la agencia EFE tienen manuales de estilo que en principio están orientados a sus periodistas, pero que en realidad sirve para toda la población, porque les da todo tipo de consejos lingüísticos. Así que yo creo que esto sí, esto es
Bueno, como estamos hablando, ciertamente los filólogos tenemos un campo muy amplio, ¿no? Como para poder trabajar. El tema es que la inconsciencia, ¿no?, de la sociedad, como para saber de que eso que estoy haciendo yo aquí no lo debo hacer yo, ni lo debo hacer así. Es a la manera que muchos, por ejemplo, aquí construimos las casas, ¿no? Cada uno construye su casa, no consulta con un ingeniero, un arquitecto, por lo menos para orientarle, para asesorarle. Mira, a ver, los bancos, que incluso es simplemente esos impresos que aparecen en forma... Sí, para rellenar. Sí, para rellenar. Hay muchas expresiones ahí que son incorrectas. Entonces, instituciones como he dicho, telecomunicaciones como GETESA, como GECOMSA, como MUNI, deben consultar a la hora de ellos elaborar sus mensajes, sus documentales, no sé cuánto. Como ha dicho Miquel, los periódicos, las ediciones periódicas, las revistas, las radios, televisiones, ciertamente. Y cómo no, digo yo, toda empresa a nivel administrativo deberían consultar, es decir, tener contrato a los lingüistas como si fuera un contrato de un abogado. Mira, tengo ese escrito, revísamelo. Por lo menos, incluso pasas una vez a la semana o cuando tienen necesidad te llaman y saben que estás ahí. Pero lo que estamos hablando es que no hay valoración, no hay conciencia de que es un papel que la lengua que manejamos no la debemos manejar a la manera que hacemos. Es decir, cualquiera aquí levanta su piso, si el fundamento está bien o no está bien, los pilares a la manera que están, pues es la construcción que vemos. Y nosotros, en nuestra sociedad, igualmente estamos con la lengua. Con la lengua, porque la lengua tiene sus elementos de construcción que hay que saber situar, hay que saber mezclar, hay que saber ordenar. Es así. ¿Y qué relación puede existir entre la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española con los filólogos? Hombre, una grandísima relación. Cualquier academia de la lengua fundamentalmente son filólogos y escritores, lo que antes decía Ignacio, la parte creativa de los escritores y la parte técnica de los filólogos. Esto es muy necesario. Pero además tiene que dar cabida a otro tipo de personas. Por ejemplo, en la Academia de la Lengua hay religiosos, hay militares, hay médicos, hay biólogos, en fin. Bueno, en la propia AEGLE pues tenemos un religioso, el padre Fernando, porque lo importante es que maneje bien la lengua y que puedan aportar, por ejemplo, en el campo del léxico, en el campo del vocabulario. Es decir, todo aquel que maneja bien la lengua y la quiere proteger, porque la lengua tiene vida y hay que protegerla, ¿no? Si no se protege, entonces la lengua muere, desaparece. Por ejemplo, cuando se hizo un congreso de hispanistas, no sé cuál era el congreso, pero creo que fue en 2001, por ahí, los especialistas estaban preocupados por el español Guinea Ecuatorial. Dicen que se habla muy mal y es posible que Guinea Ecuatorial llegue a crear una lengua diferente al español. De hecho, según tengo entendido, el Instituto Cervantes solo se instala en los países que no tienen el español como lengua oficial. Y Guinea Ecuatorial creo que es el único país que tiene el Instituto Cervantes, a pesar de que tenemos el español. No tiene. No sé. No hay en Guinea. No tiene. Instituto Cervantes de Malabo, el Centro Cultural. No. ¿Tiene algo de Instituto Solo es Cervantes? Centro Cultural. Creo que hay algo de Instituto Cervantes ahí. No. Porque después de... Vale. Conozco bien el tema retiro conozco bien la el tema palabra. porque trabajé Pero, muchos años como responsable de los cursos de español en el Centro Cultural de Bata. Lo que hubo fue una ayuda sí. que vinieron dos personas del Cervantes para asesorarnos, pero como institución no está, y además Perfecto. se marcharon. Entonces la idea, la preocupación era esta, que nosotros hablamos mal. Entonces hay que resolver este problema. De ahí la creación entre otras cosas, también de la academia. Creo que es, Sí quiero aportar al respecto, ¿no? A ver qué relación puede haber entre la Academia de la Lengua de Guinea Ecuatorial con los filólogos. Entonces, ciertamente, y lo que veo, como en cualquier parte, la Academia, no todos ahí son expertos en la lingüística.
Ciertamente uno es escritor, uno puede ser escritor, pero es decir, es creador, pero no sabe analizar. Yo creo que la primera parte que ahora debería trabajar la Academia de Lengua Española es sobre la planificación lingüística. Y uno que no es lingüista no puede hablar sobre la planificación lingüística. Todo país, toda nación, todo pueblo necesita planificar su lengua. En Guinea Ecuatorial no se ha planificado la lengua. Ahora pues tenemos nuestras lenguas aborígenas, el Fang, el Combe, lo otro, muy bien. Ahora, el castellano que estamos hablando como español, que es el término político, nominalmente hablando del castellano, ciertamente no se ha planificado en Guinea. Hablamos a la manera colonial, pero adulterada ya por nuestra idiosincrasia. De manera que, primero, partiendo de esa desvaloración, de esa desvinculación sobre la importancia de la lengua, pero en el momento que se crea la academia en un país, el primer trabajo que deben hacer es planificación lingüística. ¿Pueden hablarnos rápidamente sobre las incorrecciones más frecuentes en el uso del español en Guinea Ecuatorial? Si es solamente salir a la calle y ver todas las escrituras que hay frías, hay no sé qué, entonces hay lavaje de coche. Es simplemente salir y ver todo lo que está escrito, que la mayoría de los caracteres están fatal. Son todo incoherencias gramaticales. Ya no hablamos de la fonética, porque ciertamente sobre la fonética podemos decir que hay reglas, ¿no? Pero dependiendo de la sociedad, ciertamente, porque la lengua recibe influencias de las lenguas propias, aborígenas, de las influencias foráneas. Entonces, dependiendo del entorno, la tonalidad, la fonética, puede ser diferente a la de otra región. En el caso del castellano o español que estamos hablando, ciertamente nosotros no vamos a tener la misma tonalidad que el español de la península en la zona pues Castilla-La Mancha. No hablaremos como los latinos. En Latinoamérica, ciertamente, cada país tiene incluso su tono. Y bueno, escuchándoles, a nosotros parece que están expresándose o entonando igualmente, pero no, hay diferencias. Es más, a nivel, sobre todo a nivel semántico, es decir, el uso de las palabras y su significado dista mucho. Y es un problema, como he dicho antes, a nivel social, que uno se expresa y no entiende lo que él mismo está diciendo. ¿Por qué? Porque no sabe el significado del término que está utilizando. Es peor, cuando le diriges, ciertamente incluso puede decir que ya le insultas o le amenazas cuando realmente no es una amenaza. Sí, incorrecciones. Pues lo más frecuente es decir, voy en casa, como alumno, ¿no? Son cuestiones, el mal uso de las preposiciones es frecuente, ¿no? O sea que... ¿Algunas recomendaciones como especialistas? Bueno, a ver, me parece muy bien que la academia intente difundir, digamos, intente corregir las incorrecciones que hay y saque carteles a la calle. Por ejemplo, en el Paseo Marítimo de Bata veo que hay unos carteles. Pero hombre, a veces también yo discuto algunas de las afirmaciones que hay, en las que, por ejemplo, se dice, debería decirse, se dice, la cabeza me duele, debería decirse, me duele la cabeza. Hombre, me parece un poco exagerado. Ya sé que me duele la cabeza es el orden normal, pero la cabeza me duele también es aceptable, ¿no? Entonces yo creo que la academia ahí no tiene que ser tan puntillosa. Lo que sí recomendaría, porque la academia, la EGLE, pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se llama ASALE. Es decir, los españoles y la Academia Española no son los que tienen, digamos, monopolizan el idioma. El español ahora es es una lengua de 20 y tantos países, no es patrimonio de nadie, sino de todos ellos. No se puede decir que el mejor de español se habla en España o en Valladolid, sino mejor español que hablan las personas cultas.
Entonces, esta asociación de academias ha publicado últimamente varias obras que se llaman panhispánicas, es decir, todos los países hispánicos, incluido Guinea Ecuatorial próximamente, tiene algo que aportar en esas obras. Entonces se han hecho un diccionario, una gramática y una ortografía panhispánica, es decir, una ortografía en la que todos los hispanohablantes nos hemos puesto de acuerdo. Pues bien, esas novedades ortográficas creo que no se han difundido en Guinea Ecuatorial. Yo lo digo porque explico estas novedades en mis clases en la facultad. Mis alumnos, bueno, me hacen caso cuando yo lo digo, pero a veces tienen miedo a utilizar esas novedades porque piensan que otros profesores van a decir esto que tú has puesto aquí no es correcto, cuando en realidad es correcto. Yo pongo un ejemplo muy rápido. El pronombre este ya no lleva tilde. El pronombre ese ya no lleva tilde. Por ejemplo. Pues si ahora los alumnos empiezan a no poner tilde, puede que mis colegas consideren que eso es incorrecto. Pero no, eso es correcto según las novedades ortográficas. Entonces yo creo que la academia debería dar a conocer esas novedades ortográficas. Y después que siga con el trabajo lexicográfico, que siga adelante. Y también, aparte del trabajo lexicográfico, con las encuestas sociolingüísticas. Me parece muy importante que sepamos cuál es la situación en cada distrito, la situación del español en el país. Ok, mis recomendaciones irían en dos direcciones. Primero, a la sociedad en general. Ciertamente estamos hablando del mal uso de la lengua español. Aquí, para la sociedad en general, no solo el mundo académico, ¿no? O escolar o estudiantil, la relación profesor-alumno en el aula, donde se aprende, donde se enseña. Entonces, mi recomendación iría que la población sepa que uno que no sabe comunicar sus ideas, como lo dijo un sabio africano, es como un tonto del pueblo. Porque ciertamente uno puede saber, pero si no sabe expresarse, si no sabe comunicar lo que sabe, ¿de qué le sirve? No vale expresarse de una manera burda. Hay que utilizar, pues, las reglas y los términos, digamos, que realmente han de expresar lo que uno siente, lo que uno sabe. Ahora, con eso quiero recomendar que el aprendizaje de la lengua para expresarse bien no se limita en el aula. Es decir, uno saca su título o diploma o certificado, como se llame, ya tiene su trabajo y se olvida. La lectura ayuda mucho. Esa es una deficiencia de nuestra sociedad, donde uno se gradúa, ya tiene su trabajo y solo en los bares. Muy pocos guineanos entran a preguntar si hay librería o no. Pocos van a las bibliotecas a consultar. Entonces recomiendo la lectura, que den importancia a la lectura porque la lectura sigue formándole a uno. Si uno no lee, fácilmente pierde todo lo que ha aprendido. Desgraciadamente en nuestra sociedad todavía se registran pocas librerías, pocas bibliotecas, por eso quiero ir a mi segunda recomendación, a las entidades oficiales, a los gobernantes, a los políticos, para que den importancia a lo que es el saber. Hoy en día nuestra nación se ha abocado en mirar solo lo material, lo económico. Si no tienes coche, no eres persona. Si no manejas millones, nadie te conoce. Puedes tener todas las licenciaturas, todas las doctoraturas que tengas, un profesor aquí ya no dice nada, un profesor universitario. En otras partes es de alto valorar, pero en nuestra sociedad no somos nadie. Entonces, a las autoridades, a las entidades oficiales, sobre todo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, que tengan en cuenta de promocionar que hayan bibliotecas, que hayan librerías, porque en otras partes cada barrio tiene su biblioteca, aula de lectura para los niños, para los mayores. Los periódicos que circulen por los barrios,
¿Por qué? Porque la gente no tiene que leer. Ciertamente criticamos a la sociedad que no quieren leer, pero si no tienen instrumentos para leer, en otras partes, realmente uno que vive en la ciudad, cuando amanece, lo primero que uno acuerda es ir a buscar su periódico y empezar a leer. Sí. Pero aquí, ¿qué hacemos? Sí, en principio agradecer a la Academia por la creación de este programa, en especial a Antena Debata, que está dando mucha visibilidad, ¿no?, a la Academia, porque casi, para no exagerar, todos los días tenemos una actividad que hace la Academia. Hace poco asistimos el 23, el Centro Cultural, ¿no? Sobre el Día del Libro. Sí, sobre el libro. Entonces es un poco... Esto va a ayudar que los niños, cada vez que escuchen el término Academia, español, entonces también, como decía la señora, van a interesarse por mejorar su manera de hablar. Su dicción. Sí. Entonces, esta cuestión de, bueno, recomendar, en principio, la creación del certamen literario me parece interesante. Entonces, deberían aumentar, poner más certámenes, por ejemplo, uno especial para las mujeres. Hay un potencial que tienen las mujeres ahora, que escriben. Hay muchas niñas que están por ahí, hacen poesía, relatos, entonces no saben cómo sacar a la luz esta creación, ¿no? Por lo tanto, si hacen un certamen, muchas veces cuando se dice certamen literario, las mujeres como si se encogen, ¿no? Pero si dice certamen especial para mujeres, yo creo que vendrán muchas, ¿no? El tema de la imprenta, que también hace mucha falta. Hay gente por ahí escribiendo y no sabe cómo, ¿no? Porque los escritores son los que hacen que la lengua, ¿no?, crean palabras, giro, entonces la lengua se hace más rica. Y luego, por último, que trabajen también con los que estamos fuera, ¿no? Los que no somos los filólogos, para empezar. Y los filólogos que estamos, que no estamos en la estructura, ¿no? Nosotros que estamos desde fuera, que cuenten con nosotros, que como ahora, ¿no?, que nos llamen, para que nosotros también podamos decir algo y decir, mira, yo colaboré en su día en la Academia, ¿no? Sí, señor. Pues yo recomendaría que la gente lea mucho, porque cuando una persona lee, aprende algo cada día. Y realmente el que quiere leer en Guinea puede leer. Las pocas bibliotecas que hay, pero entras en una biblioteca, por ejemplo en el Centro Cultural, y casi siempre está vacío. Entonces, las pocas bibliotecas que hay, que hagan uso de esas bibliotecas y que la gente lea y que se tomen interés en hablar bien el español. Cuando una persona conoce y sabe, se siente más segura. Uno puede tener todo el dinero del mundo, que si coches, que si tal, pero si te sientes ignorante, como que algo te falta. Pero si eres una persona preparada, hablas bien y encima tienes economía, siempre serás una persona más entera. Entonces es mejor que lean, que aprendan y que se empeñen a hablar bien el español, es importante. Pues nada, querida audiencia, el tema de hoy ha sido sobre el papel de los filólogos. Ellos son personas que pueden ayudar mucho a la sociedad, pueden asesorar a los políticos, a los periodistas, a los profesores, a la administración, a todas las instituciones. No solo son profesores de universidad o de escuelas primarias y secundarias, impartiendo literatura y lengua. Son grandes personajes que pueden ayudarnos para mejorar nuestra dicción y mejorar el uso correcto del español en nuestra sociedad. Con ese tema hemos abordado con Ignacio Zizi Ateme, filólogo. Gracias por haber venido. Gracias, Melanio, gracias Radio Songa, gracias a la Academia de Lengua Española de Guinea Ecuatorial. También estaba aquí Miquel Larre, filólogo también. Gracias a vosotros. Sí. Sí, por otra parte teníamos a la humanista María Soledad Ingman, que no es filóloga, pero lo ha hecho bien. He acompañado a los filólogos. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Y por otra parte, Juan Diosdado Nguere, filólogo. Gracias por haber venido. Gracias. Creo que el tema de hoy ha sido interesante y ya conocemos el papel de los filólogos en nuestra sociedad. Así que, querida audiencia, les agradecemos también por vuestra atención. Y les recordamos que estaremos de nuevo con ustedes en nuestro próximo capítulo con otro tema. Hasta entonces.